Nunca pensé que aceptar ese reto cambiaría mi vida, o lo que quedaba de ella. Era una de esas noches donde el aburrimiento se mezcla con la necesidad de adrenalina. Mis amigos, entre cervezas y risas, propusieron que alguien pasara la noche en la vieja iglesia abandonada de San Laureano. El lugar tenía fama de estar maldito, lleno de leyendas urbanas sobre monjes que desaparecieron, susurros durante las madrugadas y vitrales que se iluminaban sin luz. ¿Quién se atreve?, preguntó Pablo con una sonrisa desafiante, alzando una linterna de camping. Yo lo haré, respondí antes de pensarlo demasiado. Tal vez fue el alcohol. Tal vez fue el deseo de demostrar que no le temía a las historias de fantasmas. Pero esa decisión marcó el inicio de algo que no pude comprender del todo hasta que fue demasiado tarde. La iglesia quedaba en las afueras del pueblo, apartada de todo. A medida que me acercaba en mi coche, los árboles se volvían más densos, y el camino de tierra parecía querer tragarse las ruedas. Cuando llegué, el lugar me recibió con un silencio opresivo. La estructura estaba desgastada, pero aún de pie. Las gárgolas en el techo parecían vigilarme con una especie de juicio eterno. Entré con mi mochila, linterna, una botella de agua y una grabadora. Quería documentarlo todo. Lo primero que noté fue el olor. No era solo humedad, era incienso rancio, mezclado con algo más metálico. Oxidado. Como sangre. La nave principal estaba cubierta de polvo, los bancos de madera carcomidos y, al fondo, el altar, parcialmente derrumbado. Pero aún conservaba una figura de Cristo crucificado. Sin embargo, algo no encajaba. El rostro de la escultura no mostraba sufrimiento. Sonreía. Levemente. Apenas perceptible. Pensé que era mi imaginación. Encendí una vela frente al altar, por si acaso. Me senté en uno de los bancos y comencé a grabar. Son las 10:42 de la noche. Estoy en la iglesia de San Laureano. Todo está tranquilo. Por ahora. Me recosté en uno de los bancos, con la linterna apuntando al techo. Cerré los ojos por un instante, tratando de calmar los latidos en mi pecho. Pero entonces escuché el primer sonido. Un crujido. Provenía del confesionario a mi izquierda. Me levanté, intentando razonar. Seguro fue la madera, pensé. Pero había algo más, una sombra dentro del confesionario. No se movía. Estaba ahí, como esperándome. ¿Hola?, pregunté, sintiéndome estúpido. Silencio. Di un paso hacia el confesionario. Otro. Mi linterna temblaba con mi pulso. Al llegar, tomé aire y abrí la puerta. Estaba vacío. Solté una risa nerviosa y cerré la puerta. Pero justo cuando me daba la vuelta, ¿tienes algo que confesar?, me congelé. La voz era grave, casi un susurro, pero venía desde dentro. Giré lentamente, y la puerta del confesionario seguía entreabierta. Solo eso. Nada más. ¿Quién está ahí? Silencio otra vez. Volví a abrir la puerta de golpe. Vacío. Retrocedí, tropezando con una alfombra rasgada, y caí al suelo. Al levantarme, noté algo a mis pies, un libro negro, viejo, polvoriento. No lo había visto antes. Lo abrí. En la primera página, con letra torcida, decía: «Los secretos no deben ser susurrados, deben ser escuchados». Pasé la página. Estaba en blanco. Otra más. En blanco. Hasta que llegué a una hoja donde, con tinta roja, había una confesión escrita. Perdoné a un hombre que me destruyó, pero nunca dejé de odiarlo. Y ahora camina entre estas paredes. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Revisé el resto del libro. Decenas de confesiones escritas en esa misma tinta roja. Todas de personas distintas. Algunas se contradecían. Otras parecían hablar entre ellas, como si se respondieran desde el más allá. Apunté con la linterna al altar. El Cristo ya no sonreía. Ahora tenía los ojos abiertos. Corrí hacia la puerta principal. Cerrada. Sellada. Como si la madera se hubiera fundido con las paredes. Intenté romper una ventana, pero los vitrales no cedían. No había forma de salir.
Me encontraba atrapado en esa iglesia con un libro lleno de pecados ajenos y tal vez propios. Volví a sentarme, exhausto, frente al altar. La grabadora aún seguía encendida. La revisé, y al rebobinar escuché algo que no recordaba haber dicho. Yo también tengo secretos. Esa era mi voz. Pero no lo había dicho. No lo recordaba. Y entonces escuché pasos. Detrás de mí. Me giré de inmediato, linterna en mano, pero no había nadie. Solo los bancos vacíos y el eco de mis propios pasos reverberando en las paredes de piedra. ¿Quién está ahí? Pregunté, casi en un susurro. Nada. Tomé el libro nuevamente y lo hojeé, buscando algo que me ayudara a entender. Las confesiones seguían apareciendo, aunque no recordaba haber pasado esas páginas antes. Era como si el libro se escribiera solo, revelando nuevas palabras con cada minuto que pasaba. Y lo que leía ya no eran simples secretos. Eran advertencias. No mires hacia el coro después de medianoche. Si escuchas el canto, no lo sigas. No hables con el que llora, no es quien dice ser. Mi pulso retumbaba en los oídos. No sabía si estaba volviéndome loco o si ese lugar de verdad estaba maldito. Traté de pensar lógicamente. Tal vez alguien había manipulado el libro o era parte del reto. Mis amigos podrían haber preparado todo esto. Pero cuando miré el reloj, marcaban las 12:06 de la noche. Y desde lo alto, desde el segundo piso donde estaba el antiguo coro, escuché un leve murmullo, una melodía. Era una voz femenina. Cantaba en latín. Desafinada. Triste. Como si llorara entre notas. Recordé una de las advertencias del libro, no sigas el canto. Pero el ser humano es necio. Subí los escalones de piedra, uno por uno, linterna en mano. Cada paso resonaba en la iglesia vacía como un tambor fúnebre. Cuando llegué al nivel del coro, lo vi. Una figura de espaldas. Una mujer de cabello negro hasta la cintura, con un vestido antiguo de tela blanca, ahora gris y rota por el tiempo. Estaba parada, completamente inmóvil, en el centro del balcón. Me quedé congelado. No se movía, pero seguía cantando. Su voz salía sin que sus labios se abrieran. Quise retroceder, pero el suelo crujió bajo mi pie. La figura se detuvo. La linterna parpadeó. Y entonces se giró. No tenía rostro. La piel cubría su cabeza como una sábana apretada, sin ojos, sin boca. Pero aún así, la melodía continuaba, vibrando en el aire. Corrí escaleras abajo, sin mirar atrás. Tropecé, caí, rodé por los últimos escalones hasta golpearme contra uno de los bancos. Me levanté, temblando, jadeando, y noté que la puerta del confesionario ahora estaba abierta, de par en par. Y dentro, alguien me esperaba. No era la figura sin rostro. Era otra cosa. Un anciano, vestido con la sotana de un sacerdote. Sus ojos eran lechosos, sin pupilas. Me hacía señas para que me acercara. Ven, hijo mío, confiesa. Negué con la cabeza, retrocediendo. No tengo nada que confesar, dije. El anciano sonrió. Todos tenemos algo. Y luego, el confesionario se cerró solo. El sonido de la madera golpeando me hizo estremecer. El libro. Volví a él. Estaba donde lo había dejado. Pero ahora, una página nueva estaba escrita. Con mi nombre. Anoche mentí. Dije que no tenía secretos. Pero sí los tengo. Y esta iglesia los conoce. No había escrito eso. Pero era mi letra. En ese momento, entendí, el lugar no quería solo escuchar confesiones. Quería que los secretos salieran a la luz. Quería alimentarse de ellos. Volví a la grabadora. Rebobiné. Escuché mi voz nuevamente, pero algo había cambiado. Estoy dentro. Ya saben quién soy. Ya saben lo que hice. Eso tampoco lo recordaba. De pronto, todas las velas encendidas en el altar se apagaron al mismo tiempo. El frío invadió la iglesia como un manto. Y del fondo, donde antes no había nada, apareció una puerta. Una que no existía al llegar. Grabada en su madera estaba la frase, «Solo los arrepentidos cruzan».
Los demás se quedan. Tenía que decidir. ¿Abrir esa puerta? ¿O seguir atrapado en esa noche interminable? Pero entonces escuché el llanto de un niño. Y su voz. Por favor, ayúdame. Yo también estoy atrapado aquí. La voz del niño sonaba real. Demasiado real. Provenía del otro lado de la iglesia, donde el altar se desvanecía en sombras más profundas de lo normal. Apreté la linterna con manos sudorosas y di unos pasos hacia el origen del llanto. ¿Dónde estás? Pregunté, con la voz temblorosa. El llanto cesó. Y luego, como si las palabras flotaran desde la oscuridad, escuché. Estoy detrás del altar, no me dejes aquí solo. Mi instinto gritaba que no lo hiciera. Que eso no era un niño. Que esa voz, esa tristeza, era demasiado perfecta, demasiado diseñada para atraer. Pero algo me impulsaba. El mismo impulso que nos hace mirar cuando no deberíamos, avanzar cuando el cuerpo grita que corramos. Rodeé el altar. Allí, arrodillado en el suelo de piedra, había un niño de unos 8 años. Cabello revuelto, ropa antigua y sucia, mirada perdida. Sostenía algo en las manos, un rosario de madera rota. ¿Qué haces aquí? ¿Estás solo? Él levantó la mirada y sus ojos eran demasiado oscuros. Demasiado vacíos. Yo también confesé, dijo. ¿Confesaste qué? Que quería que mi mamá muriera, y entonces murió. El silencio se volvió tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El niño bajó la vista y murmuró. Ahora tengo que quedarme aquí. Igual que tú. No, yo me voy. Solo vine a pasar la noche. Él negó con la cabeza. Ya entraste. Ya dijiste que no tenía secretos. Ellos saben que mentiste. La palabra ellos me heló la sangre. De pronto, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Nadie las tocaba. El sonido era tan intenso que me cubrí los oídos. Cuando abrí los ojos, el niño ya no estaba. Corrí al centro de la iglesia, buscando la salida. Pero la gran puerta de madera estaba sellada. No cerrada, sellada con cera, con símbolos marcados en cruces invertidas y con una fuerza que parecía de otro mundo. La grabadora volvió a encenderse sola. Una voz, la mía, pero distorsionada, comenzó a reproducirse. Yo sé lo que hiciste aquel verano. Sé que lo ocultaste. No le dijiste a nadie, pero aquí todo se sabe. Aquí todo se paga. No sabía cómo, pero aquella cosa sabía. Aquella iglesia, o lo que la habitaba, sabía lo que había enterrado por años. Mi secreto más oscuro. Una noche, cuando tenía 17 años, fui responsable de algo horrible. Estábamos borrachos, mis amigos y yo. Un juego de valentía, una imprudencia. Un chico menor, a quien forzamos a cruzar el río de madrugada, no volvió a salir. Dijimos que no sabíamos, que fue un accidente. Que él se alejó solo. Pero yo sabía. Yo vi. Y me quedé callado. Lo había ocultado toda mi vida. Hasta esa noche. Y ahora, esa iglesia lo gritaba entre ecos, como si cada piedra lo supiera. Corrí hacia el confesionario, quizás buscando refugio, quizás buscando respuestas. Estaba abierto. Entré. Me senté. Oscuridad total. Entonces escuché su voz, clara y profunda, desde el otro lado de la celosía. ¿Cuál es tu pecado? Yo no quería que pasara así. Fue un juego. No sabíamos. Eso no es una confesión. Eso es una excusa. Lo siento. Fue mi culpa. Tenía miedo. No supe qué hacer. Silencio. Y después, la voz cambió. Era más vieja. Más rota. Ahora sí. Gracias por tu confesión. La puerta del confesionario se cerró sola. Y la madera comenzó a sangrar. Gotas rojas caían sobre mis zapatos. El olor a hierro y podredumbre llenó el aire. Golpeé la puerta. Grité. Pedí perdón a quien fuera que estuviera escuchando. La sangre se detuvo. La puerta se abrió sola. Pero ya no estaba en la iglesia. Ahora estaba en un túnel húmedo y oscuro, con paredes de piedra cubiertas de inscripciones. Latín.
algunos símbolos que parecían dibujados con uñas, y una dirección clara, escrita en letras negras al final del pasillo. La redención está al final. Pero primero debes ver. Y allí, colgadas en las paredes, comenzaron a encenderse pequeñas pantallas, cada una con un recuerdo. Pero no uno cualquiera. Cada uno era uno de mis peores momentos. Proyectados, grabados, editados. Como si alguien hubiese estado observándome toda mi vida. Miré mi infancia. Las peleas con mis padres. Las veces que mentí. Las veces que hice daño a otros por diversión. Las veces que me reí del sufrimiento ajeno. Y al final, el río. La cara del niño. Gritando mi nombre. Y yo dándome la vuelta. Caí de rodillas. Lo siento, repetía, como un mantra inútil. Pero el túnel no ofrecía compasión. Solo juicio. Y al fondo se escuchaban pasos. Lentos. Muchos. Como si toda la iglesia caminara hacia mí. Los pasos resonaban por el túnel como un tambor de guerra. No eran apresurados ni erráticos. Eran constantes, sincronizados, como si una procesión de almas condenadas se acercara, paso a paso, sin prisa, porque sabían que no había escape. Me puse de pie como pude, con las piernas temblorosas, y avancé. No hacia donde venían los pasos, sino hacia el otro extremo del pasillo, guiado solo por las antorchas encendidas en las paredes y las pantallas que mostraban cada uno de mis pecados. Ya no me importaba verlos. Me había rendido a la idea de que el juicio era inevitable. Al final del pasadizo había una puerta de piedra abierta de par en par. Más allá, una cámara circular. En el centro, un altar cubierto de símbolos grabados. Y sobre él, un espejo. No me reflejaba a mí. Reflejaba al niño. El mismo del altar. Con el rosario roto en las manos. Pero esta vez no parecía asustado. Sonreía. ¿Eres tú el que me llama? Pregunté, casi sin voz. Soy lo que escondes, respondió él, pero sin mover los labios. Su voz salía del espejo, como un eco dentro de mi mente. ¿Qué quieres de mí? Solo la verdad. Ya confesaste. Ahora toca pagar. Quise retroceder, pero cuando giré, la entrada había desaparecido. El túnel se había cerrado. Estaba atrapado. El niño levantó su mano y señaló el espejo. Mi cuerpo se movió solo, como si algo invisible tirara de mí. Me vi reflejado, pero no era yo exactamente. Era una versión envejecida. Más delgada, con ojeras profundas, ojos vacíos. Un reflejo de lo que sería si toda mi vida estuviera definida por mis errores. Entonces, el reflejo habló. Tú lo dejaste morir. Y tú vivirás su condena. El altar empezó a girar lentamente, revelando bajo el espejo un hueco oscuro y profundo. De ese abismo comenzó a surgir un viento helado. Y voces. Cientos, tal vez miles, susurrando cosas que no comprendía, pero que me desgarraban por dentro. Algunas decían mi nombre. Otras repetían confiesa una y otra vez. Ya confesé. Grité. Lo acepto. Me arrepiento. Las voces callaron. El viento cesó. Y entonces apareció la figura del anciano sacerdote, el mismo del confesionario, parado a unos metros, observándome. El arrepentimiento es solo el primer paso. Su voz era más grave ahora, como si hablara en nombre de muchos. Ahora debes decidir. ¿Decidir qué? Entrar y limpiar tu alma. Miré el hueco bajo el altar. Era oscuro, profundo, sin fondo visible. ¿Y si me niego? El anciano sonrió. Entonces vivirás sabiendo que estuviste frente a la redención y la rechazaste. Y te perseguiremos. Cada noche. En cada espejo. En cada sombra. La linterna que aún llevaba en la mano se apagó sola. Solo quedaba la luz del altar. Miré el hueco una vez más. Y salté. Desperté en medio del cementerio, justo frente a la iglesia. Amanecía. Estaba cubierto de tierra, sangre seca en las manos y la ropa destrozada. La iglesia detrás de mí estaba en ruinas. Sin techo. Sin puertas.
como si nadie hubiera estado allí en décadas. En la entrada descansaba el libro de confesiones, cerrado, y a mi lado el rosario roto. Volví a casa como un hombre distinto. Pasaron semanas antes de que pudiera dormir con tranquilidad. Y cuando lo hice, soñé con túneles, espejos, niños con ojos vacíos. Pero algo cambió. Poco a poco, comencé a reparar lo que había destruido. Confesé la verdad del río. A la familia del chico. A las autoridades. A todos. Y un día, recibí una carta sin remitente. Solo decía: ahora sí. Gracias por tu confesión. Desde entonces, duermo en paz. Pero a veces, en el silencio de la noche, escucho campanas. Y sé que esa iglesia sigue esperando a otros.